Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro colega Juan Diego Castillo, que es otro de los cofundadores del Círculo Psicoanalítico Mexicano y miembro activo desde entonces. Gracias. Lo que yo voy a leer está lleno de contradicciones, cosas ambiguas, dolorosas. Ahí va, a ver qué sale. Voy a empezar con 2 epígrafes. Me arriesgaré a intentar desentrañar los nudos que me tienen maniatado, aunque al final esa decisión se revela igualmente inmune a los bombardeos de la lógica y, agrego yo, en algunos casos, aún arriesgándome a cometer el error de actuar hacia los demás con más consideración y seriedad de la que merece el desprecio con el que ellos me tratan a mí. Hans Kelsen. El segundo, considero que una cierta suspensión del juicio respecto a todos los pensamientos, cualesquiera que sean, sin excepción, constituye la virtud de la humildad en el dominio de la inteligencia. Simón Weil. El primer epígrafe del psicoanalista judío sobreviviente del crimen nefando de los nazis y quien trabajó en Holanda en la clandestinidad con niños huérfanos, plantea un propósito y conlleva una reserva respecto a lo que ciertos críticos han planteado. El segundo epígrafe tiene que ver con algo que no puede faltar a ningún psicoanalista de acuerdo a la forma como pretendo haber entendido lo que es y cómo se trabaja con él. Parece que no son pocas las personas desconcertadas por el silencio del Círculo Psicoanalítico Mexicano en relación con la información relativa al trabajo de Igor Caruso en el hospital Spiegelground. Conviene reflexionar en los distintos tipos de silencio. Los hay prudentes, artificiosos, complacientes, burlones, inteligentes, estúpidos, aprobatorios, despreciativos, políticos, humorísticos, caprichosos. Hay silencios porque se calla, porque no se tiene nada que decir, porque no se sabe qué decir de lo que se sabe, porque se está anonadado, porque se hace tanto ruido con lo que se dice que no se escucha nada. En ocasiones, cuando se está fascinado, cuando el dolor que produce el asunto es lacerante, si al hablar se está en peligro por efecto de la represión psíquica, porque no se ha simbolizado lo que se tendría que decir, porque no hay quien escuche, por respeto, para guardar un secreto, porque hay cosas para hacerse y no para decirse, porque lo que ordena lo social es un indecible al que la persona solo se adecua por vergüenza propia o ajena, por culpa, la de uno o la de los otros. Con seguridad las posibilidades son muchas más. Una cosa es cierta, si el que espera la palabra del que calla desespera, le pondrá al silencio el significado y el contenido que organice en su propia mente, es decir, el que satisfaga sus propios deseos y expectativas. A veces se calla porque tal vez se comparte la convicción con el abate Dunois de que el primer grado de la sabiduría es saber callar, de que solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Desde luego me refiero a los silencios institucionales y personales, pero además toda esta tipificación se puede aplicar también a la palabra. Hasta el estridente silencio encuentra su correspondencia en el ruido del parloteo cantinflesco. Parece que la mayoría en el círculo pensamos que no hay menos debilidad o imprudencia en callar cuando uno está obligado a hablar que ligereza e indiscreción en hablar cuando se debe callar, pero que el tiempo de callar debe ser el primero cronológicamente y que nunca se sabrá hablar bien si antes no se ha aprendido a callar. A decir verdad, resulta un poco extraño decir esto en una institución que convoca a estudiosos del psicoanálisis, porque ya sabemos que, como dice Hans Kelsen, el psicoanalista del que tomé el primer epígrafe, la oscuridad revela la verdad de cada uno. Podemos sacarla a la luz y sumirla de nuevo en la oscuridad, pero es a oscuras donde ésta se revela. No estoy aquí como obligado juez en un proceso contra Igor Alexander Caruso. Si se tratara de un juicio estaríamos en impostura desde cualquier punto de vista que se tenga de los derechos humanos. En primerísimo lugar, porque el acusado no tiene la posibilidad de exponer las cosas que a él convengan.
En segundo término, porque ha transcurrido tanto tiempo y han sucedido tantas cosas en él que no es posible identificar los atenuantes y los agravantes en caso de que el veredicto de culpable fuera ineludible. Como tercera objeción, no cabría desechar, si fuera la decisión de Caruso, las palabras que constituirían la asunción de una responsabilidad. En esa eventualidad me imagino que podría ser a la manera del juez acusado Ernest Janning en la película El juicio de Nuremberg, quien inicia su voluntaria declaración respecto al caso Feldenstein diciendo: para entenderlo uno debe comprender el periodo en que tuvo lugar. Entonces, si decimos que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, habría que pensar, por ejemplo, en las responsabilidades de los hacedores del Tratado de Versalles en la generación del régimen nazi y todas sus consecuencias. El asunto es pertinente, cuando menos, a la luz de obras como La resistencia alemana del historiador y opositor político de Hitler, Príncipe Hubertus zu Lowenstein. Pero hay mucho más. Günter Grass lo dice de una forma sobrecogedora: Auschwitz, todas las formas que adoptó el gran crimen nazi, agrego yo, aunque se rodee de explicaciones, nunca se podrán entender. Tal parece que una compulsión de repetición social, películas, novelas y novelas, escritos autobiográficos, testimonios, y no acaba de elaborarse el asunto. Tal parece que la compulsión de repetición social seguirá intentando, sin lograrlo, significar lo insignificable. Joseph Bau, uno de los judíos salvados por Oskar Schindler, se pregunta en El pintor de Cracovia: ¿cómo puedo convencer a los que no comprenden que estos sorprendentes acontecimientos tuvieron lugar realmente si yo mismo considero que superan la capacidad de comprensión humana? Por cierto, la película El juicio de Nuremberg aborda el espinoso asunto de la eugenesia, asunto que merecería una mirada cuidadosa con un examen crítico de las posturas ideológicas existentes al respecto en esa época, en Alemania y en otros países del mundo, como los Estados Unidos, por ejemplo. Tampoco estoy aquí como acusado, y si alguien pretendiera que sí, debería presentar el caso con toda claridad, fundando su decir y exponiendo con claridad las motivaciones que sustentan la acusación, especificando las circunstancias de persona, modo, tiempo y lugar. Pero si no hay juicio, ¿quiere decir que hay perdón? ¿Qué es eso? ¿Qué es perdonar? Primo Levi se lo preguntó cuando le pidió su perdón el doctor Müller, el químico que le hizo entrar en el laboratorio de Auschwitz, gracias a lo cual tuvo condiciones un poco mejores para sobrevivir. Acuérdense lo que dice Primo Levi: no sobrevivimos los mejores. Después de la guerra, Levi le escribió en respuesta a una carta de él: yo, un laico, no sé lo que significa perdonar, no conozco el verdadero sentido de la palabra, lo cual significa: te absuelvo de las faltas que hayas cometido, pero cuéntame lo que has hecho. Levi condiciona el perdón a un deber de verdad. Le respondí, escribe después de que Müller le dice que fue él el que lo hizo entrar en el laboratorio, que en ese caso podía vivir en paz, pero que de todos modos él dice, no me consideraba con derecho de absolver o condenar. Una de las conclusiones de Primo Levi apunta, después de relatar lo que pasó con Müller, resulta bastante estúpido hablar de alemanes malos. Lo diabólico era el sistema. El sistema nazi era capaz de arrastrar a todo el mundo a través de la crueldad y la injusticia, tanto a los buenos como a los malos. Volviendo al asunto del perdón, en una entrevista radiofónica en 1982, Levi dijo: el perdón ante el culpable que no se arrepiente no lo acepto. No me parece que forme parte de lo justo. Si el culpable ya no es culpable, deja de ser tal, da muestras inequívocas de no ser ya culpable, de haber negado del propio pasado, entonces estoy dispuesto a perdonar. Pero entonces ya no es perdón, es una aceptación. Ahora bien, si no estoy aquí como juez y tampoco como acusado, si no estoy investido para perdonar, ¿cómo que estoy aquí? No como historiador, porque no tengo los recursos para un trabajo de esa naturaleza. Quiero pensar que estoy como alguien que tiene unas herramientas particulares, las de psicoanalista. Es decir, se trata de escuchar lo más que se pueda, de hacer posible la asunción de las verdades contenidas en un discurso, sin eludir el dolor, la vergüenza, la culpa, sin dejar de tener en cuenta la sobredeterminación, las condensaciones y desplazamientos debidos a los variados intereses, deseos y lógicas. Escucharnos puede ser doloroso pero productivo. Se entiende que frente a un pasado vergonzoso, el psicoanalista no dice al analizante: no te preocupes, abjura de tu pasado,
Niega tu genealogía, reprime todo lo tuyo que te sea intolerable, ve con el juez y cámbiate el nombre, muda la sede de tu organización, desaparece de los que te conocen, aprovecha para echar en cara a los que no compartan tus puntos de vista las cosas que quieras, solo pégalas con elementos de ese pasado vergonzoso, no importa que sean de naturaleza distinta o sus condiciones sean otras. Cada día que pasa presenta nuevas experiencias, cada una de ellas muestra, unas veces de una manera más vívida, otras en forma subrepticia, pero el análisis no termina nunca. En la relación con el analista se trata de que el analizante se apropie de una forma de construir su discurso de manera que abra el abanico de posibilidades para la satisfacción de sus deseos y también de sus necesidades, o bien para que asuma la imposibilidad. Pero resulta que, como lo apunta Freud en el Yo y el Ello, en ocasiones esas herramientas fundamentales necesarias para dicha apropiación, que son la autocrítica y la conciencia moral, esas operaciones anímicas situadas en lo más alto de la escala de valoración, son inconscientes. Y como tales se exteriorizan los efectos más importantes, se exteriorizan sus efectos sin poder estar seguros de que se adecúen a fines o de que los fines buscados no estén marcados por el conflicto. En el apartado relativo a la vivencia de satisfacción, Freud plantea en el proyecto de Psicología para Neurólogos que para lograrla se requiere de una alteración en el mundo exterior que consiste en la intervención de un otro experimentado que identifica lo que el niño pequeño necesita, desea. Esta vía de descarga, escribe Vienés, cobra así la función secundaria importante en el extremo del entendimiento, y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial de todos los motivos morales. Es decir, que esa relación original que hace posible que la cría humana continúe viviendo y sea incorporada en el mundo de los seres humanos, coloca al infante en una posición de victoria. Más precisamente, es el canal por el que los usos y costumbres del grupo humano le son transferidos al nuevo integrante, los buenos y los malos, los bellos y los feos, los egoístas y los solidarios, etc. Porque no es sino su prolongación en el resto de la vida, el mecanismo es perfectamente identificable en otras relaciones humanas. Por ejemplo, las que se dan entre psicoanalistas. Con frecuencia con alusiones, más o menos en serio, más o menos en broma, a las relaciones entre los profesionales del psicoanálisis como de naturaleza familiar, y se habla de quién es hijo de quién, cuál es la genealogía psicoanalítica de tal otro, de cierto profesional o de un grupo. Por poner un ejemplo, he aquí unos cuantos detalles de la genealogía de María Ángel, quien también forma parte de la del Círculo Psicoanalítico Mexicano y, por cierto, con una presencia efectiva mucho más relevante que la de Caruso. Mimi fue una militante de izquierda durante toda su vida. Ya no voy a repetir porque ya lo dijo Fernando. Nada más señalar, ella se analizó con Sterba. Sterba le fue como en feria, con Jones, porque Jones lo quería hacer de alguna manera el representante de la solución de la Asociación Psicoanalítica Internacional al problema del psicoanálisis en Alemania, y entonces Sterba se enojó. Le pedía a Sterba que él encabezara el asunto porque Sterba no era judío. Y en otra ocasión Sterba fue invitado a una conferencia donde había muchos nazis también presentes, pero él se negó a hablar si no era invitado también un colega judío, y por supuesto no fue invitado, por supuesto Sterba no habló, y Sterba se salió de Alemania. O sea que Sterba a su vez se analizó con Edward Hitchman, que fue analizado por Freud durante un mes. O sea que Mimi fue una indómita bisnieta psicoanalítica de Freud. Cualquiera que se interese realmente por la genealogía del círculo descubrirá cosas de signo variado, como en cualquier otro caso de una institución, muy alejadas de perspectivas adjetivantes de una generalidad y ambigüedad incomprensibles, cuando se les usa fuera de un contexto discursivo adecuado, como izquierda, derecha, democracia, fascista, terrorista o nazi. Hay también cosas en la historia de la institución que dan pie a cuestionamientos, y está bien que así sea. Ahora bien, por lo que hace al asunto que convoca esta conversación, me parece pertinente la pregunta por el lugar de Caruso en el imaginario institucional y personal de los miembros, y más allá, como para que fuera un referente al que se apelaba sin que la mayor parte lo conociera. No me extrañaría en absoluto que hubiera miembros activos o en formación que no hayan leído absolutamente nada de lo escrito por Caruso. Y nada habría que cuestionarles. Es que en muy pocas ocasiones se le tomó como referencia efectiva. En el grupo fundador y después, ya formalizado el programa de formación, nunca hubo un seminario dedicado al estudio y crítica de su pensamiento. El que más lo mencionó y hasta donde llega mi información continúa haciéndolo es Raúl Páramo Ortega.
Armando Suárez pocas veces planteó la conveniencia de revisar algo escrito por su analista. Aún recuerdo el seminario en el que yo retomé para plantear algún tema el esquema relativo a los estados evolutivos que Caruso expone en contribución al estudio de los conceptos de pulsión de muerte y de agresividad en Freud. Armando amplió las ideas al respecto de forma un poco lejana. Volviendo a la pregunta por el lugar imaginario ocupado por Caruso, no creo que nadie disentiría si afirmo que la conmoción causada por la información encontrada por Cintia del Castillo relativa a Caruso habría sido muy distinta si, por ejemplo, por años hubiera existido un seminario sobre su pensamiento. Esto hubiera sido así, no obstante que, no cabe dudarlo, hay muchos que distinguen con atingencia entre la persona, su pensamiento y su praxis. No es posible definir a una persona por un solo rasgo que le pertenezca o por una sola acción que hubiera realizado. Por eso resultan tramposas y reduccionistas hasta el absurdo las explicaciones que simplifican lo hecho por los nazis a lo que era, hacía y decía Hitler. Y cuando a este se le identifica mediante categorías psicopatológicas como loco, psicópata, paranoico y cosas por el estilo. Por eso, en el derecho penal no se habla de delincuentes, sino de delito, porque ninguna persona se define en su totalidad por un acto o por una idea. Las primeras noticias que tuve acerca de Igor Caruso, rapidísimo os digo, fueron en el ITESO donde yo estudié. En el ITESO se publicaba una revista que se llamaba Revista Mexicana de Psicología. Fue la primera revista que publicó esa universidad en toda su historia. Y en esa revista se publicaron 2 artículos de Caruso en distintos números y 3 artículos de Raúl Páramo en distintos números. Además, como ya dijo Fernando, leíamos textos que en aquel momento eran relevantes, ¿no?, de Caruso, y jamás se nos ocurrió irnos para atrás. Incluso era ligeramente divertido leer análisis psíquico y síntesis existencial por el tono católico que tiene el libro. En 1974 conocí en persona a Igor Alexander Caruso en México. No lo hice antes con otros compañeros porque no tuve la oportunidad de viajar al encuentro que hubo en Austria en 1973. Mi contacto con él fue con ocasión de los programas televisivos Encuentro, financiados por el Instituto Mexicano de Seguro Social, las conferencias que dictó en el auditorio del Centro Médico Nacional, de las actividades que se desarrollaron en la UNAM y de las que es producto el libro Razón, Locura y Sociedad, y de algunas reuniones de trabajo académico con los miembros del círculo que coordinó el propio Caruso. Cuando yo estuve en Salzburgo, Caruso me recibió primero en su casa, en un departamento chiquito en aquel momento, y después en la universidad, en su oficina, donde estaba un cuadro de Francisco Toledo, que yo tenía ese cuadro y me lo pidieron para regalárselo a él cuando vino en 74, y ahí estaba su cuadro, y hasta donde tengo noticias sigue estando en casa de Alessandra, la hija de Caruso. Sí, la información sobre la naturaleza de la participación de Caruso en el Hospital Spiegeltraum me conmocionó mucho. Continúo sintiéndome afectado. A la luz de lo que ahora se sabe, se me impuso pensar que todo aquello que nos vincula con esos otros que hicieron posible nuestros procesos de satisfacción, en particular, que fueron fuente de las motivaciones morales mencionadas por Freud en la cita hecha antes, nos marca de formas muy complejas. No consuela lo que Gunther Anders escribe en su carta abierta a Klaus Eichmann, el hijo de Adolf Eichmann. Ni usted ni nadie tiene por qué ser víctima del principio de corresponsabilidad familiar, del que gente como su padre no tuvo el menor escrúpulo en servirse y en virtud del cual perecieron tantos miles de personas. La procedencia no es culpa alguna, nadie se forma a su origen, tampoco usted. Y después, parafraseando al mismo Anders en la misma carta, puede que en un primer momento usted fuera absolutamente incapaz de comprender la frase «él fue Caruso», o incluso de pronunciarla. Puede que no lograra hacer coincidir inmediatamente 2 figuras tan distintas entre sí. Por un lado, la del que forma parte de la genealogía del círculo, por otro, Caruso, el hacedor de diagnósticos de niños posteriormente asesinados. Es posible que siga siendo incapaz de asimilar lo sabido y extraer sus consecuencias. Hasta aquí la paráfrasis. Ahora me doy cuenta de que se afirma de manera correcta, pero con demasiada rapidez, que toda ética implica una reflexión crítica, es decir, de segundo orden sobre la moral. Es que una crítica así puede colocar al sujeto en un conflicto que derive en formaciones de compromiso. Al final de estudios sobre la histeria, Freud ofrece,
en respuesta a la objeción que le planteaban respecto a lo que el psicoanálisis podía efectivamente lograr, escribió: es grande la ganancia si conseguimos mudar su miseria histérica en infortunio ordinario. Caruso alude a este pasaje en su conferencia incluida en Razón, Locura y Sociedad. Solo que hay de infortunios e infortunios. No creo que resulte difícil imaginar la paradoja de infortunios humanos que hagan menos miserable la neurosis y en el extremo el suicidio. Lo que estamos viviendo no se trata de un drama, es algo trágico en por lo menos dos planos. El más evidente es el referente a Caruso, y el otro es el que envuelve al círculo psicoanalítico mexicano. Hay quienes creen ilusoriamente, y el término está elegido con toda intención, que basta denostar al criminal Caruso, abjurar de todo lo que tenga que ver con él, hacer un corte radical con toda la presencia que pudiera tener en la genealogía del círculo psicoanalítico mexicano para retomar el camino correcto, volver al terreno de la virtud. Su propuesta sería: hay que abandonar ese barco y correr a refugiarse en el castillo de la pureza. Solo se les olvida que por lo menos en México el castillo de la pureza es un lugar de violencia, de explotación, de incesto, de ocultamiento de las dos direcciones, de lo externo hacia el interior, de lo que se vive dentro para que nadie en el exterior se entere. Pero hay algo más delicado: pretender ocultar las propias contradicciones, la implicación que se tiene, la realidad central del descubrimiento freudiano de que estamos permanente e indefectiblemente atravesados por el conflicto, por más y mejor que haya sido la experiencia de análisis, por más preclara la transmisión del psicoanálisis de que se haya participado, con independencia de lo que se ponga en esa palabra transmisión. Pretender ocultar todo eso, decía, para después denostar a otros por cosas que no comparten, para descalificar la honesta toma de postura en relación con aspectos de la vida institucional, es muy delicado. Es grave usar la tragedia que enfrentamos al enterarnos de esa parte dolorosísima de la historia de Caruso y su inscripción en el nazismo, metiéndola sin mediación alguna en otros planos de la vida del círculo. Lo trágico no es un drama, ni tampoco una desdicha, es la catástrofe humana, pero no una cualquiera, es la de ser uno mismo, la de saberse mortal. Retomo lo que dice André Comte Sponville: lo trágico es todo lo que resiste a la reconciliación, a los buenos sentimientos, al optimismo. Es la contradicción insoluble, pero lo más existencial que lógica. Es una especie de dialéctica, si se quiere, pero sin síntesis ni superación, una dialéctica sin perdón. Y ahora la oscuridad, lo inaprensible, lo inefable, la tragedia, es el conflicto sin salida, o en todo caso, sin salida satisfactoria, entre dos puntos de vista legítimos, al menos en su orden propio, y que en adelante ya solo se oponen. Acabo de citar dos puntos de vista legítimos, al menos en su orden propio. Pongo un ejemplo mío para mostrar cómo entiendo lo correcto que encierra la lógica de la cita. Hace ya bastante tiempo fui al cine a ver a La lista de Schindler. Estaba sentado a mi lado las hijas de dos muy buenos amigos. Al prenderse las luces en el intermedio vieron que yo tenía lágrimas en los ojos y me preguntaron si prefería retirarme. Yo les dije que no, que deseaba terminar de ver la película, que lloraba pensando en lo que hubiera pasado conmigo si hubiera nacido y me hubiera educado en el clima ideológico de la Alemania de aquellos tiempos. Habría sido un buen nazi, convencido de la corrección de muchas de las cosas que desde los usos y costumbres del tiempo y lugar en que nací resultan a todas luces condenables. Yo no tengo respuesta. La tragedia se expresa en el conflicto entre las leyes del Estado y las de la conciencia, Antígona, entre el destino y la voluntad, Edipo, entre los dioses y los hombres, Prometeo, entre la pasión y el deber, Corneille, o entre dos pasiones, Racine. Lo trágico es una dimensión de la condición humana y de la historia, la incapacidad en que nos encontramos para encontrar incluso intelectualmente una solución plenamente satisfactoria al problema que constituye, al menos a nuestra manera de ver, nuestra existencia. La tragedia nos enfrenta con lo imposible y con lo absurdo, con lo inaceptable y lo inconsolable, porque toda vida es la historia de un fracaso, como dice Sartre, y porque toda vida es un combate pero sin victoria y sin descanso. Lo trágico es el sabor mismo de lo real, porque no nos obedece, porque nunca está completamente hecho nuestro gusto. Que la razón y el derecho no hayan sido suficientes en el caso del nazismo confirma lo que tiene de irreductiblemente trágico la historia humana, que no sea suficiente tener razón para vencer, que el derecho no pueda nada sin la fuerza, que no se pueda combatir el mal casi nunca, sino mediante otro mal, la violencia, la guerra, la represión, desde luego menor, pero que no puede tampoco dejarnos satisfechos.
Lo trágico no es el conflicto entre el bien y el mal, es el conflicto entre dos bienes o entre dos males. La tragedia nos confronta con lo inaceptable, con lo injustificable, con lo que Clement Rosset llama la lógica de lo peor contra la lógica de lo mejor de Leibniz, y nos condena por eso a la insatisfacción o al combate. Frente a la tentación de borrar la memoria mediante el expediente de refundar la institución, desechando toda vinculación con su pasado, hay que reivindicar los derechos de la historia, con sus éxitos y fracasos, sus facetas brillantes y también las vergonzosas, sus contradicciones como única alternativa para plantearse algo mejor sin el peligro de reincidir. Retomo lo conversado con Antonio Sánchez Santillón al enterarse de todo el asunto. Quizás se pueda pensar qué hacemos cada cual con sus actos malos del pasado. ¿Los desestima? ¿Los niega cambiándose el nombre? ¿O los elabora para vivir gracias a lo que de ellos se aprende? Condenar sin cortapisas el error del pasado nos coloca más en un sistema intolerante al humano que ante la posibilitación de una humanidad que reconoce que saber que su modo de aprender está no solo en los aciertos, sino en aquello que, por su crudeza, por la dura realidad que encierra, nos hace retroceder espantados, atemorizados, avergonzados. Debemos mantener la herida abierta respondiendo así a lo que plantea Jean Améry en Más allá de la culpa y la expiación, porque el peligro es que lo que se calla a ultranza, lo que se pretende borrar de la vida, lo que se sustituye para evitar el conflicto o buscando algo mejor, aunque sea de otra naturaleza, se repite. Y se hace tal cosa con el peligro de perdido el referente, por más terrible que sea, tal repetición termine ocupando el lugar de lo arrojado a la oscuridad. Gracias. Para continuar, le damos la palabra a la doctora Lidia Agassi, que es miembro activo del círculo desde la década de los 80, según me dijiste. Me he preguntado por qué estamos aquí, supongo que no para juzgar, tampoco para justificar un hombre. Tal vez estamos aquí para reflexionar en esta semana muy particular, que el 27 se cumplieron 68 años donde los aliados entraron a Auschwitz. 68 años donde la humanidad no parece haber cambiado mucho, porque queda Guantánamo, porque esos mismos aliados que liberaron, ¿no?, del campo de concentración tienen en este momento, y lo voy a leer porque lo que yo voy a hacer son reflexiones. Pasaron por el campo 779 hombres, 22 de ellos menores de edad en el momento de su detención. Según el Centro para los Derechos Constitucionales, una institución estadounidense que defiende a los confinados, el 86% fueron comprados a título de sospechosos a las autoridades locales por un valor medio de $5.000. Hasta ahora han sido liberados y transferidos 624. Siguen allí 155. La mitad ya declarados no culpables, pero sin perspectiva de repatriación o transferencia a otros países, etcétera, etcétera. Guantánamo hoy. ¿Por qué traigo esto? Porque esta reflexión sobre el pasado tiene que hacernos pensar en el futuro, no solamente en lo que heredamos, sino lo que vamos a heredar a nuestros hijos, cosa que yo siempre repito. Hay mucho material en circulación, muchos lo han leído, pero yo supongo que algunos no. Entonces yo querría hablar un poco a Caruso en su autobiografía, que es lo que difundió. Y he pensado también en amigos torturados, la gente que vivió situaciones extremas, de campos de concentración, de campos de refugiados, que muy poco hablan de eso, porque del traumatismo, cada vez que se habla, es como si se vuelve a aparecer el mismo dolor. Sí, a mí siempre me llamó la atención un artículo de Armando Suárez. Yo no conocía a Caruso, pero Armando lo respetaba yo mucho como persona, con su humanidad, ¿no? Y escribió un artículo que se llama hablando de Caruso como profeta del exilio, ¿no? Profeta del destierro. Es el acción, no es casual. Profeta del destierro. Y leyendo la autobiografía de Caruso, él se define a sí mismo como un desterrado,
como alguien que nace en Rusia, sus padres eran terratenientes. Él era como un bastante espurio. Para los nazis debía ser bastante sospechoso este hombre, porque no era ario, no era germánico, nórdico. Venía, sí, decía que tenía un título de conde, ¿no? Pero tenía caruso italiano, ¿no? Después había griegos en su familia, había rusos, ¿no? O sea, nacionalidades de segunda. Para cuando el Estado total nazi se instala, empieza a haber una nacionalidad de primera, que son los que ellos tratan de purificar, esa raza pura, y tanto los italianos, como los griegos, como los rusos, eran de segunda categoría. Si el nazismo hubiese seguido más tiempo, Caruso a lo mejor no estaba vivo. Iba a ser uno de los tantos, ¿no?, espurios, ¿no?, que no contribuían al mejoramiento de la raza. Él se vive a sí mismo como un desterrado, como alguien que nació y su familia fue al destierro, va a Bélgica, tiene una época donde él estudió en Lovaina. También me di cuenta, porque obviamente Caruso no fue un referente para nosotros como psicoanalistas, que la Universidad de Lovaina, digamos, la formación como psicólogos era muy parecida a la universidad donde yo me formé, en Argentina, en los años, digamos, estudiaba Nutan, teorías motivacionales. Después en Argentina nos fuimos acercando al psicoanálisis, pero la carrera de psicología corresponde a mucho lo que estudió en Lovaina, y era un psicólogo, ¿no?, digamos. Y como psicólogo estudia, se enamora de una eslovena, ¿no?, y se va a Eslovenia, y ahí de nuevo lo alcanza de nuevo el destierro. Yo creo que este hombre ha sido marcado por la cuestión de los sistemas perversos, ¿no?, y los pactos. Porque él es producto, su vida, su historia, es producto de esos pactos. El pacto que había entre los nazis y la Unión Soviética, entre Stalin y Hitler. Ese pacto tuvo dos caras, un pacto de no agresión en el principio, y después se rompe el pacto, pero había un pacto secreto que después sale a la luz, esto de salir a la luz años después, un pacto secreto por el cual siempre la perversión, los pactos terminan rompiéndose de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Entonces se rompe ese pacto y Estonia queda como territorio de la Unión Soviética, y es ocupada Polonia, es ocupada Bélgica, después va a ser ocupada Austria, ¿no? Y este hombre va siguiendo esos destinos de las ocupaciones, ¿no? Porque queda atrapado en Estonia, ¿no?, con su mujer, siendo sospechoso, ya está anexado digamos, a la Unión Soviética stalinista, y queda como sospechoso. Dirían, este será un espía de los belgas, ya está ocupada Bélgica, los alemanes dirían, es un espía de los rusos. Y entonces él dice en su autobiografía algo que lo define mucho. Lo define como yo me pregunté, encontré varias referencias. Dice el silencio cómplice. Y hay algunos autores que hablan de los silencios cómplices, pero también hablan en estos estados totalitarios del silencio de los tímidos. Y yo quisiera que la gente reflexione sobre el silencio de los tímidos, sobre el silencio de los miedosos, sobre el silencio de los aterrados. Entonces en su autobiografía dice, entonces había superficialmente una gran amistad entre Alemania y la Unión Soviética, pero esta amistad era obviamente solo en la apariencia. Así que me volví inmediatamente sospechoso, poco fiable, poco seguro políticamente, como se decía entonces. Me pusieron en un campo de concentración y yo demostré qué más podía ser mi inocencia. ¿Cómo se demuestra la inocencia en estados totalitarios, bajo los regímenes totalitarios? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? ¿Quién delata? ¿Quién muestra? Hannah Arendt lo dice muy claro cuando ella tiene esa captación de la complejidad del problema y dice que entre el colaboracionismo y la resistencia hay un margen muy amplio, ¿no?
El Estado total implica la infiltración de esos sistemas totalitarios a todos los niveles, a niveles de instituciones, a niveles de familia, delate a su vecino, si encuentra algo sospechoso, si no delata usted es culpable, ¿no? Y este hombre está metido en eso, y yo tenía 26 años, y una postura un poco ingenua, donde ante el amo dice soy inocente, ¿no? Y el amo es un perverso, ¿no? Dice, no estuve autorizado a ir a Bélgica, donde él quería regresar, ya estaba ocupada Bélgica, pero si quería, digamos, regresar, tendría que trabajar para los alemanes. Y entonces los alemanes parece que tenían una especie de organización donde para el servicio de trabajo, acá dice involuntario, ¿no? Y si es cierto tenía un cuñado en la SS, para sacarlo del campo de concentración lo meten en este programa, ¿no? Y entonces está. En el campo de concentración, campo de refugiados, que son campos de concentración, lo saben muy bien los españoles acá recibidos por México, estuvieron en los campos de concentración en Francia, ¿no? Su mujer enferma gravemente y tienen una hija y muere la niña, ¿no? Entonces las condiciones no debían ser muy buenas, ¿no? Entonces él va ahí a Alemania, ¿no? Dice, me llevaron a Alemania, entonces no se me permitió volver a viajar, y gracias a mis familiares, que tenía por todas partes, la familia se había ramificado, dice, tiene una línea griega, una línea en Rusia, una línea italiana. Entonces llegué a Viena en el año 42. Fui contratado en un alto departamento en Viena, Steinhof. Este hombre que se decía inocente ve esto como una posibilidad de sobrevida. Fui contratado, un contrato de trabajo. ¿Esto cómo es posible? Es posible porque Hitler fue votado como canciller en unas elecciones democráticas. Porque el Estado total se fue instalando paulatinamente y ocupando paulatinamente, manteniendo también como los contratos perversos, diría yo, las reglamentaciones, las leyes, las normas, ¿no? Los trastocamientos permanentes de lo que es la relación del sujeto con la ley. Entonces este va a ser contratado a tener un trabajo como psicólogo, y él como psicólogo hace diagnóstico. Y va a un hospital donde se da cuenta que el cuestionamiento no sé si el cuestionamiento es la eutanasia, porque tendríamos que de acá ponernos a pensar sobre la eutanasia, ponernos a pensar en lugar del psicodiagnóstico. Bueno, incluso el psicólogo, los psicoanalistas lo hemos trabajado mucho esto, ¿no? Es un hombre que sale de un destierro, de un campo de concentración y quiere trabajar y quiere sobrevivir. Yo supongo que quiere comer, porque debía haber bastante hambre en ese momento, ¿no? Y como bien dijo acá, citó a Primo Levi, no sobrevivimos los mejores. Y ahí está la frase que señaló Fernando, donde él dice que ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Yo no sé si acá, bueno, hay muchos argentinos y otros gente exilada, si a alguno le tocó trabajar en los manicomios en Argentina en algún momento. Entonces a la mañana hacíamos, pensábamos en hacer psicoanálisis, en trabajar con el loco como sujeto, digamos, y a la tarde otro grupo de psiquiatras a los mismos pacientes que nosotros atendíamos a la mañana le hacían electroshock sin anestesia. Pero nosotros seguíamos en el hospital. Fue un momento un poco complicado por las dictaduras militares, antes de una y otra dictadura militar. Y yo me quedé pensando esto mucho, que me movió mucho tu trabajo, porque uno se pregunta quién es inocente, quién es culpable, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Dejábamos de trabajar? Claro, nos enfrentábamos a los psiquiatras, pero salíamos a denunciarlos, ¿no? En cada momento, en muchos momentos de la vida donde la posición ética no puede ser puesta en juego así con tanta simpleza. Los temas son complicados
este hombre, ¿qué pensaría? No lo sabemos, está muerto. Si no, yo le hubiese preguntado, Igor Caruso, ¿usted pensó que esos niños que estaban tan mal iban a estar mejor muertos que vivos? ¿Que era mejor la muerte? A lo mejor se lo pensaron cuando hizo su diagnóstico. Yo no lo sé, porque en algún momento uno puede pensar que es mejor para el otro y a lo mejor es eso. En un campo de concentración muchos se lo preguntaron, muchos intentaron suicidios, ¿no? Está mejor ¿no? Hay también muertes por amor al otro, ¿no? Porque lo ves usted. Yo no sé qué pensaba Caruso, no tengo la menor idea. Y no es el momento porque no tendríamos cómo preguntárselo, ¿no? Lo que sí es cierto, que yo no sé si él pasó tanto por alto todo esto. Yo creo que él tuvo este silencio de los tímidos, este silencio de los miedosos, que cargó toda la vida como sobreviviente. Porque sí es cierto, él pudo sobrevivir, no se quedó atrapado por el stalinismo, no se quedó también atrapado por los alemanes, ¿no? Dice que a los 8 meses de trabajar ahí lo echaron a patadas, habrá hecho bastante para que lo echen a patadas, y se cambió a otro hospital donde él estuvo ahora. ¿Qué efectos de estos traumatismos quedaron en él? ¿Qué lo llevaron digamos, a volcarse hacia una teoría que hizo del personalismo existencial, que creo que acá la mayoría no conoce, a las terapias, digamos, de corte católico, el sentimiento cristiano, las ideas de él sobre que la persona podría, en contradicción y ante las ambivalencias, podía, como piensan algunos, ir desarrollándose, cambiando, mejorando, ¿no? Como una especie de utopía que él tenía, ¿no? No habría que leerlo, bueno, leerlo a Caruso en este momento, digamos, como quiere ello también volver a rescatarlo del marxismo, ¿no? Son muchas preguntas hacia alguien, de lo cual podemos tener unos escritos, no tenemos más que eso, ¿no? Y sí hubiese sido interesante en su momento poder tejer algo en torno a qué pensaba él de toda esa etapa de vivir un Estado que infiltraba los estratos más íntimos del sujeto, ¿no? Entonces los sistemas perversos realmente tienden a acabar con los sujetos, a acabar con las formas de socialización, con las formas de divinización. De algo de eso él habló, ¿no? Entonces yo supongo que cargó con eso toda la vida. Una investigación como esta que están haciendo los compañeros me parece interesante justamente para tratar de cortar el circuito de repetición, ¿no? Y para preguntarnos sobre el quehacer ético del psicoanalista cada vez, ¿no? Con cada caso, con cada paciente, cada circunstancia, que trabaja en instituciones, ¿no? Y a lo mejor, como yo digo, bueno, como no existe el cielo para los psicoanalistas, tampoco para los psicólogos, seguramente Caruso está en el infierno, pero como yo creo que era un hombre también que amaba la literatura, está en el infierno de Dante. Y creo que el lugar que él le toca es el castigo que Dante da a los eclécticos, que es, digamos, ir detrás de una bandera. Probablemente toda la vida de Caruso, en ese eclecticismo que lo define, intentó ir detrás de una bandera de la inocencia, de una bandera de la pacificación, ¿no? Porque también, hablábamos recién, en estos sistemas, que eran sistemas en guerra, estaban los que estaban a favor del régimen, y que eran soldados, y que en algún momento podían ser soldados, ¿no? Y estaban los de la resistencia, que también hacían guerra, que también tenían armas, que tenían que matar. ¿Y qué lugar para el silencio de los tímidos? ¿Qué lugar para el silencio, digamos, de los pacifistas, por ejemplo, aquellos que no eran capaces de agarrar un arma? Entonces es más complicado el asunto. Creo que hay que seguir reflexionando, me encantaría ver qué piensa el público, que sí hace ante todo esto. Gracias.